Vamos entonces continuando ya con el desarrollo de nuestro tema. Nos habíamos quedado precisamente en el aspecto de la regulación financiera, en lo que concierne en este caso a el CIREFI, y dentro de lo que es el CIREFI, la circunstancia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que desde 1928 pues lleva a cabo una labor de regulación y supervisión ligada más que nada a la protección de los intereses, en este caso de los inversionistas o del sector superavitario, fuera del hecho de proteger los depósitos de dicho sector, los depósitos del público, y procurar también mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero ante cualquier variación o modificación que pueda propiciarse, ya sea en el manejo de los diferentes instrumentos que hacen al sistema financiero o las instituciones que participan del mismo, así como los mercados que se ven involucrados. En el caso además de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, entidad que se constituye en el precedente o el antecedente de la hoy reguladora financiera, ASFI, asume sobre todo ese rol de un ente de regulación que pueda verificar el desarrollo de las operaciones de un mercado de intermediación indirecta, sobre todo con la presencia de los bancos o entidades de intermediación financiera tradicional, y que estos se vean involucrados o se vean verificados en cuanto al cumplimiento de una serie de normas que se incorporan con el propósito de establecer un parámetro claro y fidedigno de lo que denota la regulación en este ámbito. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras tuvo además una suerte de derrotero muy particular, con cambios trascendentales desde 1928 hasta la fecha, en lo que concierne hoy además el surgimiento de ASFI en particular. Si nos remitimos a la incidencia de los primeros bancos, los tres primeros bancos que se conformaron en nuestro país, hacemos alusión a dos bancos de carácter público, el Banco Boliviano y el Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia, allá en 1867, y en 1871 la constitución del primer banco privado, en este caso el Banco Nacional de Bolivia, el BNB, que dicho sea de paso, como anécdota, fue constituido en la ciudad de Antofagasta, en lo que hoy sería Chile, pero obviamente años antes de la verificación o la constatación de la Guerra del Pacífico, pues todavía se constituía en territorio nacional. Llama la atención de que se haya visto por conveniente la constitución de un banco en una ciudad portuaria, precisamente reconociendo la incidencia de lo que denota en este caso las funciones o lo que involucra la labor o los servicios que puede brindar o que puede prestar un banco para el sector mercantil o para el sector mercante, que en gran medida se veía representado en la ciudad de Antofagasta. Estos tres primeros bancos, dos de carácter público y el último de carácter privado, motivaron precisamente el hecho de que se pueda dar el surgimiento de una regulación del sector público, proveniente del sector público, con relación a lo que efectivamente se llevaría a cabo por parte del sector privado, sobre todo por el advenimiento del Banco Nacional de Bolivia, y que abriría las puertas para otros emprendimientos de la misma naturaleza, situación que se fue propiciando con el paso de los años. En este sentido, los tres primeros bancos de nuestra historia motivaron que el mismo año, en 1871, cuando se gesta la creación del Banco Nacional, por disposición de la ley del 17 de agosto del mismo año, conocida como la Ley de Bancos, refrendada luego mediante la Ley de Bancos y Emisión de Comercio de 1890, se pueda definir la conformación de un ente de supervisión o un ente de regulación. Entre 1871 y 1890, la circunstancia simplemente estuvo mediada por la salvedad de la presencia de entidades bancarias, pero no una regulación efectiva. Esta recién comienza a operarse en 1890 de manera paralela al desarrollo de la Guerra del Pacífico,
en la que se determina la creación de una Inspectoría General y la designación del primer inspector general, que tiene por propósito verificar y dar cumplimiento a la regulación prevista en la ley de 1871 y de la misma forma a la ley de 1890, que de una u otra manera comienzan a establecer los parámetros de regulación en los cuales se va a fundamentar el desarrollo de actividades de intermediación financiera, sobre todo de carácter bancario. Ya de manera posterior se incorporarían los conceptos de intermediación financiera vinculados a otro tipo de entidades no necesariamente bancarias. Un año después, en la ley del 1 de noviembre de 1891, se determinan las competencias y atribuciones que podrían ser gestadas o que podrían ser determinadas por el mencionado inspector general, haciendo las veces de una suerte de antecedente, el antecedente más remoto, de lo que hoy conocemos por ASFI y que de manera intermedia pues conocíamos como la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Es innegable también la influencia que pudo ejercitar en su momento la misión Kemmerer, que en 1928, ya como una suerte de correlato final de todo lo que fue el proyecto de dicha misión, que tenía por objeto primordial la constitución de un banco central o del Banco Central en nuestro país, se vio también por conveniente aprovechar dicha misión para establecer y fundar las bases de un organismo de regulación o de un ente de regulación del sector financiero. Y es así que surge precisamente la Superintendencia de Bancos en 1928, teniendo como antecedente más remoto la Inspectoría General y a las determinaciones de la propia misión Kemmerer, que entre todo lo que implicaban las labores desarrolladas por dicha misión, también denotaba la recomendación de que se pueda constituir un ente de regulación separado de las labores del Banco Central, al entender que dichas labores se concentran más en una determinación de política y no necesariamente en un ejercicio de supervisión y regulación. Razón por la cual ya se ve la posibilidad o se denota la posibilidad de la constitución de un ente de regulación estatal, inicialmente bajo una lógica de superintendencia de bancos, para que luego se incorpore la idea de otras formas de entidades de intermediación financiera acorde a los lineamientos de la normativa vigente. Esto denota que este ente de regulación puede estar también circunscrito a la necesidad de un avance normativo, cuando no también de criterio regulador, que se fue propiciando con el paso de los años, desde su constitución o creación hasta el advenimiento de ASFI como ente de regulación que reemplazará a la superintendencia. Este periodo, entre 1928, pasó además por una serie de consideraciones gracias a la promulgación de otras disposiciones legales que primero ampliaban el rango de acción de las entidades de la entidad de regulación a través de la ley del Sistema Financiero Nacional y que luego entrarían en pugna con una división de fiscalización del propio Banco Central. Ya que de manera contraria a lo que recomendaba en su momento la misión Kemmerer, así como también la propia esencia de lo que implica un banco central, se le dotaron de competencias de fiscalización al ente de regulación monetaria y cambiaria, que es el Banco Central, propiciándose, por lo tanto, durante un periodo de tiempo que va desde finales de los 30 hasta casi mediados de los 60, incluso finales de los 60, en una lógica de pugna entre el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en lo que concierne a un ejercicio de fiscalización o labor de fiscalización en representación del Estado, dando lugar inclusive a ese periodo que mencionábamos de represión financiera, donde el Banco Central, en vez de alentar la conformación de entidades bancarias de carácter privado, pues desalentaba las mismas. Situación que obviamente se puso muy de manifiesto en esa pugna entre la super de bancos y el propio Banco Central.
Este periodo, conocido como el de rezago en el ámbito normativo, trajo consigo también una serie de crisis institucionales en el sector bancario tradicional, tanto público como privado, sobre todo el privado, desalentando en gran medida el advenimiento de dichos emprendimientos y generándose ese espacio de represión financiera al que hacíamos alusión inicialmente al comenzar nuestra materia. Todo esto propiciaba entre finales de los 30, inicio de los 40, hasta 1970, donde la pugna o la contradicción entre la posición asumida por el Banco Central por su parte y la Superintendencia de Bancos por otra, pues derivó en un periodo de retroceso normativo en vez de avance, como se había podido apreciar entre los años 28 al 37, 38 en particular. Más allá de este periodo de represión financiera, sin embargo, dio lugar a una suerte de actualización de las competencias del ente de regulación y que retome nuevamente su conducta de ente regulador en defecto de lo que hacía el Banco Central en su momento. ¿No? Esto pudo propiciarse o esto pudo efectivizarse gracias a la previsión de la Ley 1488, la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras, que también fue modificada por efecto de la Ley 2297 para el fortalecimiento de la normativa y supervisión financiera, que dio como resultado el advenimiento de la recopilación normativa, y la Ley 3076 de fortalecimiento legal de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, poco antes a que se disponga su desaparición y que sea reemplazada por ASFI, ¿no? Permitiendo que en este caso la labor de regulación y de supervisión pueda ser efectivizada de manera propicia por un ente especializado, la superintendencia, y que no recaiga en las labores del Banco Central, ¿no? Para reacomodar un poco la lógica en la cual surgía la banca central, así como también la determinación de funciones específicas por parte del regulador financiero. En esta suerte de parámetro de regulación, cabe hacer notar que estas dos disposiciones legales, la Ley 2297 y la Ley 3076, de finales de los 90 a principios de los 2000, o de la década del 2000 al 2010, trajo consigo también una serie de modificaciones importantes para poder albergar a todas las instituciones, no solo bancarias, sino también de intermediación financiera no tradicional, dentro de la regulación efectuada por la Super de Bancos, que hasta mediados de los 90 todavía se concentraba solo en una lógica de regulación post o de fiscalización posterior de todo lo acontecido en el sector financiero bancario, ¿no? Ya que el tema de las cooperativas y eventualmente de otras entidades de intermediación como los fondos financieros privados o las instituciones financieras de desarrollo o inclusive organismos no gubernamentales destinados a la cooperación en términos financieros, se encontraban de alguna manera desapegados del ejercicio de competencias de la super o de la super de bancos, razón por la cual termina incorporándose al ámbito de regulación y supervisión a dichos sectores, ¿no? Para no solo albergar al ámbito de la banca tradicional. Sumado a ello, el CIREFI, el Sistema de Regulación Financiera, contemplaba también la presencia de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, un organismo de fiscalización de los mismos sectores dedicados a las actividades del área de pensiones, valores y seguros, valga la redundancia, que fue creada mediante Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley número 1864, el 15 de junio de 1998. Que básicamente lo que hizo es aglutinar en un solo ente a superintendencias separadas que funcionaban previamente, ya sea por disposiciones emanadas desde los años 70 o eventualmente las disposiciones previstas en la misma década de los 90. La misión o el objetivo primordial de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros se concentraba en la posibilidad de la promoción del desarrollo sostenible de dichos sectores,
procurando sobre todo que dichos mercados, dentro de lo que es el sistema financiero, se puedan desarrollar de manera transparente, organizada y dentro de un marco de prudencia que evite sobre todo la exposición innecesaria a riesgos y que garantice un crecimiento ordenado y controlado. Situación que por suerte sí se pudo evidenciar o sí se pudo llevar a cabo en base a las disposiciones del Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, el CONFIP, que resulta ser el referente de las disposiciones legales posteriores aplicables al sector financiero en los mercados identificados, pensiones, valores y seguros. Entendiendo que estos sectores, preferentemente, requieren de una suerte de parámetros normativos claros para poder propiciar su desarrollo ordenado y regulado. Una situación que hasta la fecha se sigue evidenciando o se sigue acreditando gracias a la poca variación que ha habido en términos de regulación financiera o en determinación de los aspectos que se sujetan a regulación por parte de los sujetos o instituciones que participan directa o indirectamente en dichas áreas o mercados. La superintendencia, como les decía, no fue más que el resultado de la fusión de tres superintendencias separadas. Por un lado, la superintendencia de pensiones, que era creada por la ley de pensiones, la ley 1732 de 1996, y de la misma forma la superintendencia de valores, creada por la ley 1732 del mismo año, y la superintendencia de seguros, la más antigua, que fue creada durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez mediante decreto ley 15516 en 1978. Respondiendo a la consulta de uno de sus compañeros en el chat, efectivamente, no solamente la sesión de hoy día, sino también las sesiones de las clases anteriores, igual se las voy a facilitar a través de plataforma UPB, ¿no? Ya he habilitado para ello un canal de YouTube donde voy a subir todo el contenido de lo que vayamos revisando o avanzando, por lo menos en esta primera etapa de definición y determinación teórica, antes de que abordemos ya algunas consideraciones de carácter más práctico o de desarrollo de procedimientos. Retornando a la composición de la superintendencia, como les decía, con la Ley de Propiedad y Crédito Popular, lo que ocurrió básicamente fue la unión de las tres superintendencias que se encontraban separadas para la consolidación de un ente de regulación que albergue los tres ámbitos o los tres mercados determinados. Su objetivo o su razón fundamental se concentraba sobre todo en la posibilidad de establecer un criterio normativo que vaya a ser acorde con el ámbito de regulación financiera, sobre todo respondiendo al tratamiento constitucional de dicha actividad bajo la premisa de que en los años 90 existía una tendencia a la reforma de las actuaciones administrativas o las actuaciones del Estado, sobre todo en lo concerniente al parámetro de regulación, mucho más al haberse adoptado un lineamiento de economía de mercado o economía liberal que fue implementado en nuestro país a partir de las reformas de 1985 y reformas posteriores. El surgimiento de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, así como también el replanteo de la Super de Bancos para convertirse en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, respondía precisamente a esas transformaciones en el ámbito de regulación sectorial o de regulación financiera como parte de las reformas de segunda y tercera generación después de las propiciadas por el 21060 en 1985. Ya desde el punto de vista específico en el mandato constitucional, concretamente el nuevo mandato constitucional propiciado a partir del 2009, vemos que se mantiene en gran medida ese tratamiento de la actividad financiera bajo un parámetro de regulación en lo que concierne a las funciones públicas, a las funciones públicas en materia financiera, a la regulación de las actividades financieras como tal,
a las labores de inspección, vigilancia y control por parte de los entes de regulación, en este caso concretamente ASFI, ya superando la lógica de las superintendencias, y la autorización para realizar actividades financieras, además de la intervención en actividades financieras de manera directa, sobre todo para precautelar los intereses de los participantes del mercado. En el caso de ASFI, los ahorristas, sobre todo. Y en el caso del SPBS, o lo que era antes el SPBS y que pasa como Intendencia de Valores o Supervisión de Valores a ser parte integrante de ASFI, la protección de los intereses de los inversionistas. Estas labores o estas circunstancias específicas de la función de regulación se encuentran actualmente definidas en el mandato constitucional a partir del artículo 330, donde se determina que sea el Estado el responsable de regular al sistema financiero bajo criterios de igualdad, igualdad de oportunidades en este caso, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. Al respecto, es importante manifestar que este aspecto previsto en la Constitución, fuera de sonar relevante o oportuno, tiene una serie de consideraciones negativas respecto al sistema. Porque si bien el sistema financiero pudiera llegar a descansar en criterios de igualdad, solidaridad y distribución o redistribución, esto implícitamente va en contra de la propia esencia del sistema, bajo la premisa de que el sistema, para su propio sostenimiento o supervivencia, tiene que ser eminentemente discriminador, ya que bajo la premisa de una suerte de democratización del crédito, por ejemplo, lo único que hacemos es afectar al propio sistema financiero, permitiendo que personas o grupos de personas que eventualmente no podrían acceder a sistemas de crédito o no podrían acceder a operaciones de crédito, terminan accediendo a estas, bajo una consideración a veces antojadiza y en otras hasta político-partidaria de las condiciones para acceder a los mismos. Si bien el Estado, por mandato de la Constitución, a través de la política financiera emanada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como veremos en el siguiente tema, debiera priorizar la demanda de servicios para sectores de la micro y pequeña empresa, así como el sector de artesanía, comercio y servicios, así como organizaciones comunitarias y cooperativas de producción, pues ve que dicha labor se efectiviza más que nada a través del sector privado y no necesariamente a través del sector público o solo por medio del sector público, lo que connota en gran medida algunas consideraciones positivas y negativas al respecto. Dentro de las consideraciones negativas, el hecho de que el Estado interfiera de manera ya casi directa y puntual sobre las operaciones que antes se determinaban en base a una regla de libre mercado, libre oferta y demanda, y que además le dé mayor énfasis a las operaciones de pequeños artesanos, comerciantes minoristas, servicios, organizaciones comunitarias como las OECAS, las organizaciones económico-campesinas y eventualmente otras formas como las cooperativas de producción, denota que la mirada puesta por las entidades financieras no se concentre solo en aquellos sectores que sabemos pueden afrontar las obligaciones asumidas frente a la entidad de intermediación, sino que vaya a aperturar o vaya a democratizar el acceso al crédito con la consecuente circunstancia que ello produce, que ya se las adelantaba la semana pasada cuando mencionábamos la circunstancia del castigo al crédito. O sea, si yo tengo como entidad financiera la obligación de colocar créditos a sectores que sé son altamente riesgosos o puede existir un alto riesgo de impago, en otras palabras, que no se devuelva a los capitales acreditados, pues entonces tengo que mejorar mi nivel y gestión de riesgo para quienes sí eventualmente tienen la capacidad de pago, lo que denota un castigo para dichos sectores para beneficiar a otros.
lo que en suma también genera una desproporción del propio sistema que tarde o temprano nos va a pasar factura, ¿no? Y ya poco a poco estamos viendo aquella circunstancia, además de lo que acontece actualmente por efecto de la pandemia. De la misma forma, el mandato constitucional prevé el fomento a la creación de entidades financieras no bancarias, sobre todo cuando estas instituciones vayan a estar más vinculadas a la inversión socialmente productiva. Y ahí denota, por ejemplo, el surgimiento o el refuerzo, porque ya existían antes, de las denominadas IFDs, ¿no? Porque cuando hacemos alusión a este cambio del patrón bancario tradicional hacia entidades de intermediación financiera no tradicionales, las que predominan son las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, y eventualmente la denominada banca comunal, que no es más que una reedición de los famosos créditos grupales de los años 90, que tanto daño nos hicieron en términos de colocación o de acreditación, ya que se terminaba valorando de manera irreal la capacidad de pago o la capacidad de respuesta de grupos de prestatarios que en teoría sumados pues podrían brindar un mejor nivel de garantía para la colocación de créditos. Una situación que lamentablemente en última instancia no se pudo realmente evidenciar. Fuera de aquello, el mandato constitucional prevé que el Banco Central de Bolivia, más las entidades e instituciones públicas en particular, ya no lleguen a reconocer adeudos de la banca o de las entidades financieras privadas, ya que éstas obligatoriamente deben aportar y fortalecer a un fondo de reestructuración financiera que puede ser empleado en caso de insolvencia bancaria, ¿no? A través de los capitales de reserva que se manejan de forma pública o se administran de forma pública mediante las funciones desarrolladas por el Banco Central. Es importante anotar lo relevante de este aspecto previsto en la Constitución, además de ser positivo. ¿Bajo qué premisa? Antes de 1995, año en el que se propiciaba, como les había comentado, el cambio de lógica de la superintendencia de bancos y entidades financieras, gracias a la determinación adoptada por Jacques Trigo, todas las quiebras o todas las operaciones fraudulentas o eventualmente excesivamente riesgosas y que derivaron en quiebras estrepitosas o por lo menos cesaciones de pago, terminaban siendo asimiladas, la obligación de devolución de capitales a favor de los ahorristas, terminaba siendo asimilada por el Banco Central de Bolivia. O sea, básicamente, el Banco Central, con el capital o el dinero proporcionado por la misma población, a través de tasas, patentes, contribuciones especiales e impuestos, era el que se empleaba para pagar las obligaciones impagas de las entidades quebradas, las entidades financieras tanto públicas como privadas, razón por la cual este aspecto previsto en el mandato constitucional no deja de ser pues provechoso en gran medida bajo la premisa de que el Banco Central ya no tenga que asumir obligaciones por parte de las entidades financieras, tanto públicas o privadas, sino que sean estas en particular las que asuman la responsabilidad por el desarrollo de sus funciones y labores, y que dicha responsabilidad se traduzca primero en la constitución de un fondo de estabilización o de reestructuración financiera que ya se había plasmado como una alternativa a finales del 2000, inicios del 2001, con relación a los resultados del jubileo 2000 y de las mesas de negociación durante el gobierno de Tuto Quiroga, a finales del gobierno de Tuto Quiroga, y en los primeros estadios de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya de manera posterior, en el 2002. Por ende, esta circunstancia que se retoma en el mandato constitucional llega a ser tan provechosa bajo la premisa de una intervención oportuna por parte del regulador para evitar hechos fraudulentos o por lo menos que afecten a los intereses del sistema financiero. Si nos damos cuenta, los últimos 10 o más años del sistema han denotado en gran medida cierta estabilidad. Alguno que otro hecho aislado, alguna que otra circunstancia
que obviamente se ha ido propiciando con el paso del tiempo, pero no tan extrema como la que se tuvo que vivir de finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, en ese sentido, el cambio de postura, el cambio de actitud y de compromiso de parte de la Superintendencia de Bancos durante el periodo de Jacques Trigo, a mediados de los 90, y actualmente el mismo compromiso que se asume por parte del regulador financiero, por ASFI, denotan que este aspecto llega a ser bastante provechoso para los intereses de regulación y sobre todo ese propósito de precautelar el interés de ahorristas y eventualmente de inversionistas, ¿no? Vinculándose los dos grandes mercados o las dos grandes áreas del sistema financiero, como son el área de banca y el área del mercado de valores. Las operaciones, además financieras, relacionadas a la administración pública, en lo que concierne al funcionamiento de los diferentes niveles de gobierno, concretamente gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal, por citar algunos, serán efectivizadas a través de una entidad bancaria pública, que la ley además prevea su creación. Si bien en el 2009 la Constitución Política del Estado ya albergaba la posibilidad de la creación de un banco público, un nuevo banco público, para retomar, si quieren, un poco la línea de lo que significó en su momento la banca estatal de mediados de los 70 y pues toda la década del 80, que denotaron sobre todo una marcada ineficacia y un manejo inapropiado de los recursos estatales, pues se apuesta nuevamente a tal circunstancia. Y en teoría, pues es una de las justificaciones para el desarrollo de labores del Banco Unión. Pero por si acaso, el Banco Unión no puede ser catalogado como un banco público. El Banco Unión sigue siendo un banco comercial, es un banco privado, pero con capitales del Estado. O sea, el Estado boliviano ha comprado el paquete accionario del Banco Unión y tiene, obviamente, la mayoría dentro de ese paquete accionario. Pero siguiendo los lineamientos establecidos en la propia ley 393, la ley de servicios financieros, el Banco Unión no es en realidad un banco público porque para hacerlo tendría que haber sido creado o tendría que haber sido constituido por efecto o mandato de una ley nacional que avale tal constitución o creación, además de determinar cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento para sus recursos y sus actividades en particular, circunstancia que no se ha propiciado. Como reitero, en el caso del Banco Unión, lo que se produjo es una compra de activos o una compra de acciones que fue efectivizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en representación del Estado en lo que concierne a la administración del Tesoro General de la Nación. Bajo esa misma lógica, cuando nos referimos a la administración pública y en este caso lo concerniente a el ámbito de regulación previsto en el propio mandato constitucional y luego desarrollado en la Ley de Servicios Financieros, se entenderá que el ámbito de fiscalización y regulación se somete o se sujeta a una serie de previsiones particulares que no solamente se encuentran previstas o que no solamente se encuentran determinadas o desarrolladas en lo que concierne a el ámbito del mandato constitucional, sino que responden más que nada a la determinación de otra serie de factores que son desarrollados o que son contemplados en el ámbito de la regulación financiera, ¿no? Una regulación que actualmente recae en el mandato de ASFI. Bajo esa lógica, la Constitución también prevé que las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, al catalogarse como aspectos de interés público y que atañen, por lo tanto, al Estado, solo pueden ser ejercidas previa autorización del mismo Estado, conforme con la ley. Aquí se hace alusión directa
a la futura Ley de Servicios Financieros, ya que en aquel entonces todavía se encontraba en vigencia la Ley 1488 y también la Ley 1834. La 1488 para la Ley de Bancos y Entidades Financieras y la 1834 para lo que es el mercado de valores. Actualmente sigue en vigencia la Ley 1834, no ha sido modificada, salvo leves modificaciones particulares, y también el cambio de la Ley 1488, la antigua Ley de Bancos, hacia la denominada Ley de Servicios Financieros, que se concentra sobre todo en el mercado de intermediación indirecta, dejando al mercado de valores o el mercado de intermediación directa casi sin mayor variación. Resumiendo entonces, el mandato constitucional prevé que las funciones públicas en materia financiera tengan que efectivizarse sobre todo en el ámbito de regulación de dicha actividad, recayendo tal circunstancia en la denominada actualmente ASFI, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, quien será la responsable de llevar a cabo los actos de inspección, vigilancia y control, como acontecía anteriormente con la Super de Bancos y Entidades Financieras, la SBEF, y la propia SPBS. Y dentro del desarrollo de dichas competencias pueda propiciarse una labor de autorización para realizar las actividades financieras o para poder efectuar actividades financieras en todo el territorio nacional. Si eventualmente se diera un nuevo emprendimiento que tenga por objeto la consolidación o constitución de un banco, una cooperativa, una entidad financiera de vivienda o cualquiera otra de las formas previstas en la Ley 393, esta necesariamente tendrá que pasar por un trámite de autorización efectuado ante ASFI a objeto de ratificar y validar que pueda llevar a cabo actividades financieras en el territorio nacional. Y esa autorización, que se refrenda mediante la obtención de una licencia de funcionamiento, habilita a que el regulador financiero, ASFI, pueda intervenir en las actividades financieras, sobre todo para fines de control y fiscalización post o eventualmente de una supervisión durante el desarrollo de todas las operaciones. Facultad que ya antes ejercitaba a la Super de Bancos y que ahora se le confiere o se le confería por efecto de la Constitución y de la Ley 393 a el regulador financiero, ASFI. Bajo ese parámetro, además, se entiende por mandato constitucional que las entidades financieras necesariamente deberán estar reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos. Esta institución, de orden público y jurisdicción en todo el territorio nacional o en todo el territorio boliviano, por mandato constitucional, resulta ser el competente y una competencia además de carácter exclusiva para poder definir todas las circunstancias relacionadas al ámbito de regulación financiera. Entendiendo que su máxima autoridad, la denominada MAE, del ente de regulación de bancos y entidades financieras, tenga que ser designado o designada por el presidente del Estado, de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional y de acuerdo con el procedimiento establecido por ley. En este caso, nuevamente, ya hacemos referencia directa a la Ley 393. Lo llamativo es de que desde el 2009 hasta la fecha todavía, la determinación o designación del director o directora ejecutiva de ASFI, sobre todo luego de la desaparición de la superintendencia, ha vulnerado flagrantemente la disposición constitucional, ya que prácticamente en todas las circunstancias, incluido en el gobierno de Yanina Áñez, la designación del director o la directora ejecutiva de ASFI ha respondido más a un esquema político sin la participación activa de parte de la Asamblea Legislativa, quedando solo en manos de una determinación del Ejecutivo, ya sea de la Presidencia o, lo que fuere peor, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien se abocaría a una competencia inexistente, ya que la determinación debía corresponder siempre a una designación efectuada por él o la presidenta en ejercicio. Situación que con el paso de los años se fue replicando y replicando, razón por la cual en los 14 años de gobierno del MAS, bueno,
con ligeras diferencias en los primeros 3, 4 años, pero sí, por lo menos en los últimos 10 años del gobierno del MAS, casi todos nuestros directores y directoras ejecutivas han tenido un carácter interino, designados sin el cumplimiento de lo previsto en el mandato constitucional. Y lo deleznable, durante el gobierno de Yanin Áñez se operó de la misma forma, ¿no? En vez de propiciar un cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Constitución, se optó por un nombramiento definido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Claro, en el caso del gobierno de Áñez, se justificaba bajo la premisa de que dejar en manos de la Asamblea Legislativa la determinación de una terna para la composición o determinación de quién sería él o la responsable de ASFI, pues involucraría sobre todo una presión política o una intromisión política demasiado alta, razón por la cual se justificaba en alguna medida que se vaya en contra del propio mandato constitucional. Resta ver qué determine Arce Catacora y su nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas con relación a este factor, sobre todo en la determinación de quién asumiría las riendas de ASFI como director ejecutivo o como directora ejecutiva. Tanto es así, se especulaba sobre la posibilidad de que Leni Valdivia, una antigua colaboradora de Arce Catacora, vuelva a ser la directora ejecutiva de ASFI. En todo caso, en el momento que se determine aquella circunstancia, ya con relación a las determinaciones adoptadas por el gobierno de Arce y eventualmente las salvedades en cuanto al ejercicio de una delicada función, como acontece en este caso a ASFI, se pueda efectivizar de manera oportuna. Tanto es así, el viernes pasado, precisamente, se posesionó a Reinaldo Yujra Segales como director ejecutivo interino, nuevamente, con relación a el sistema de regulación financiera. Entonces, habrá que ver cómo se va efectivizando tal circunstancia o tal situación en lo que concierne ya la regulación del sector financiero nacional y de lo que denota en gran medida las labores a ser ejercitadas por este ente de regulación. Mientras no se propicie un cambio respecto a la normativa que rige al sector financiero y eventualmente a lo que denota la función específica del ámbito de regulación, pues podemos estar relativamente tranquilos. ¿No? En el momento que sí se propicie algún tipo de intromisión, como la que se ha propiciado años anteriores por efecto de la ley 393 y la determinación o definición de tasas, pues esa sí podrá tener una incidencia eventualmente positiva y lo más probable negativa con relación a lo que acontece en el ámbito financiero nacional. De acuerdo al mandato constitucional también, las operaciones financieras efectivizadas por personas naturales o jurídicas, sean estas bolivianas o extranjeras, van a gozar siempre del derecho de confidencialidad, ¿no? Que este ya existía anteriormente bajo el criterio del secreto bancario y que ahora, por efecto de la Constitución y por mandato de la Ley 393, se conoce más como el de reserva de confidencialidad financiera. Entendiendo que ese parámetro de reserva, un derecho que ampara a todo aquel ciudadano o empresa nacional o extranjera que tenga o desarrolle operaciones financieras en nuestro país, pueda ver protegidos sus intereses bajo la premisa de que ningún tercero, ni siquiera el propio Estado, pueda acceder a esa información a menos que sea justificable. Y ahí entra precisamente la salvedad. La salvedad se da cuando nos encontremos en el desarrollo de procesos judiciales, en los que se presuma, primero, la comisión de delitos financieros, ya sea para atentar contra la confianza y la certidumbre de la población con relación a servicios financieros, o de manera específica en contra de los intereses de las entidades que representan dichos servicios. En este caso también se podrá levantar la reserva de confidencialidad
cuando se determine la investigación de fortunas y otros delitos definidos por ley, sobre todo la denominada Ley Anticorrupción o la Ley 004, que ampliaba las circunstancias por medio de las cuales una comisión de investigación, ni siquiera los miembros o el Ministerio Público o Fiscalía, sino los miembros de la Asamblea, puedan acceder a información que debiera estar protegida por reserva de confidencialidad, pero que puede ser levantada de manera irregular por dichas comisiones, que muchos reflejaban tal determinación prevista en la ley de servicios, perdón, en la ley 004, como una suerte de judicialización de la política e instrumentalización de un parámetro de coacción respecto a opositores. Habrá que ver si nuevamente se reactiva ese tipo de circunstancias y que afecten a la reserva de confidencialidad durante el desarrollo de las operaciones de la presidencia de Arce Catacora. En todo caso, las instancias llamadas por ley a investigar cualquiera de estos casos delictivos tienen la atribución de conocer esas operaciones financieras sin que sea ni siquiera necesaria una autorización judicial, aspecto que en el propio mandato, lo establecido en el propio mandato constitucional, significaría eventualmente una suerte de vulneración de derechos, porque estamos dejando en manos de una instancia a veces política, como lo que acontece precisamente en la comisión o en las comisiones que se gestan o que se conforman en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que puedan ejercitar una serie de funciones que en teoría no debieran tener habilitadas o que por lo menos no resulta razonable que se las habilite, pero que lamentablemente así se dispuso en el mandato constitucional y que a la fecha todavía se sigue efectivizando bajo esa misma precisión. Permítame un instante, chicos, por favor. Muy bien, chicos, gracias por el periodo de espera. Vamos a continuar. En este caso, cuando nos referimos a la posibilidad de la investigación de fortunas y otros delitos, lamentablemente la previsión de la norma, en este caso del mandato constitucional, abre esta hipótesis o abre esta circunstancia de que se pondere eventualmente situaciones a veces de orden político o situaciones reprochables, por lo menos, de una manipulación política para acceder a dicha información y se constituye en un mecanismo de coacción para los opositores o para quienes eventualmente fueren opositores al régimen, ¿no? Y circunstancia que lamentablemente está ya incluso incorporada en el mandato constitucional, razón por la cual su modificación o cambio resulta ser muy complicado, por no decir casi imposible. En todo caso, pues habrá que esperar que dichas determinaciones o aspectos no vayan a ser la regla en el desarrollo de las funciones del ente de regulación, ASFE, porque en todo caso, la primera entidad que va a estar relacionada al acceso a información sobre el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en el ámbito financiero es precisamente ASFI, como autoridad de regulación o autoridad de supervisión. Y también la coordinación con el propio Banco Central, que tiene una función o labor muy, pero muy particular, concerniente en este caso a lo que se refiere a política monetaria, política cambiaria y eventualmente parte de la política crediticia aplicable en el país, porque ahora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se aboca una serie de competencias que antes le reconocíamos solo al Banco Central. Si hablamos del sistema financiero, además, no podemos dejar de mencionar o hacer alusión precisamente a lo que va a ser parte del complemento de las actividades a desarrollar por las sesiones de la semana pasada, en lo que concierne a Basilea, a las normas de Basilea o las recomendaciones del Comité de Banca que sesionó desde 1974 y en años posteriores
para consolidar una serie de acuerdos, una serie de recomendaciones en lo que concierne a gestión de riesgo y las exigencias o requisitos que se identifican para las entidades de intermediación financiera. Precisamente, fue en diciembre de 1974 que el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de bancos centrales, en este caso quienes integran la determinación de la banca central en el G10, el grupo de los 10 países más grandes en aquel entonces, y que se determina en base a la reunión de este grupo de gobernadores de bancos o de presidentes de bancos, uno de los primeros acuerdos que englobaba sobre todo un conjunto de recomendaciones para el sistema financiero, público y privado, sobre todo tratándose de una serie de recomendaciones en cuanto al tratamiento para establecer un capital mínimo al que deba sujetarse toda entidad bancaria en atención a los riesgos que va a asumir o que va a afrontar en el desarrollo de sus operaciones cotidianas. Esta primera recomendación o esta serie de recomendaciones plasmadas en Basilea I, lo que se denominó el Acuerdo de Basilea I, han sido el origen luego de la mayor parte de los esquemas de gestión de riesgo en el mundo, por lo menos de los países que adoptamos este lineamiento, entre ellos obviamente nuestro país. El acuerdo establecía además la determinación de una definición de capital regulatorio, que se encontraba compuesto o estructurado en dos categorías o tiers o ejes y que cumplan requisitos de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y protección ante quiebra, que eran los tres elementos fundamentales sobre los cuales nace este capital regulatorio o la determinación del capital que va a ser efectivizado y verificado por parte del Estado a través de las instancias pertinentes para poder demostrar o verificar que las entidades de intermediación financiera están previsionando el riesgo. La intención fundamental de la constitución de este capital regulatorio radica sobre todo en la posibilidad de hacer frente a los riesgos de crédito, a los riesgos de mercado y a aquellos propiciados por variaciones en el tipo de cambio, dependiendo obviamente el esquema o la forma de tipo de cambio que se aplique en cada país, ¿no? Porque es distinto. Y cada uno de estos riesgos se medía en base a una serie de criterios y recomendaciones sencillas que fueron planteadas por el acuerdo de Basilea, ¿no? Por la reunión de los gobernadores o presidentes de Banca Central que establecieron una serie de lineamientos y recomendaciones. Por más de que estas simplemente hayan sido recomendaciones, vale aclarar que en el momento que un país adopta las mismas se vuelven mandatorias. O sea, ya no van a ser optativas en cuanto a su cumplimiento, sino que el hecho de que nos vayamos a sujetar a dicho criterio responde a un esquema de estandarización a nivel internacional como mecanismo de protección de riesgo por la labor ejercitada o dentro de la labor ejercitada en las entidades de intermediación financiera, sobre todo las de carácter privado, sin desmerecer la regulación a la que deben sujetarse también las entidades financieras de carácter público o las pertenecientes al Estado. Este acuerdo, como recomendación en sí, involucraba que cada uno de los países signatarios, por lo tanto, así como cualquier otro país que decide incorporarlo en su ordenamiento regulatorio, vayan a considerar dichas recomendaciones como parte integrante de la regulación interna. Razón por la cual Bolivia, al momento de ser signatario del acuerdo de Comité de Basilea, o al haberse adscrito al Comité de Basilea, adoptaba las recomendaciones previstas por dicho acuerdo y las incorporaba a su regulación positiva a través de la determinación ya sea de leyes específicas o leyes generales que ratificaban las funciones o atribuciones de Banca Central, así como también de la anterior Superintendencia de Bancos, hoy ASFI, para el ejercicio de dicha función. El acuerdo, en 1974, entró en vigor en más de 100 países y años posteriores, unos 3 años de manera posterior, se ratifica también en Bolivia para su incorporación
a dicho estándar. Y a partir de aquel entonces ha regido o ha establecido los lineamientos generales para una gestión de riesgo en nuestro país. Basilea I terminó siendo una recomendación importante, pero todavía inconclusa, razón por la cual se dio lugar a la normativa de Basilea o el Acuerdo de Basilea número 2, el segundo de los acuerdos plasmados por los gobernadores de banca. Este acuerdo, basado sobre todo en la legislación y regulación bancaria, se emite sobre los mismos postulados de Basilea I y se los amplifica. El propósito fundamental de esta reforma operada en el 2004 ya no es solamente el hecho de contar con un capital de reserva, sino la creación de un estándar internacional que sirva de referencia para todos los reguladores bancarios, sean estos bajo la lógica de una regulación efectiva o en la determinación de políticas en lo que concierne a la banca central. El objetivo es establecer una serie de requerimientos de capital para asegurar la protección de las entidades frente a riesgos financieros y a riesgos operativos. Llama la atención de que las reformas operadas 4 años antes a la crisis hipotecaria del 2008 haya establecido una serie de lineamientos y que a pesar de estos se pudo haber evidenciado la crisis o se pudo haber acreditado la existencia de la crisis financiera, que bien sabemos no resultó solo de los hechos del 2008, sino de un antecedente mucho más remoto en cuanto al empaquetado de activos y a la conducta de ciertos sectores financieros en el ámbito del mercado norteamericano, y que tuvo su repercusión luego en el ámbito europeo y en otras latitudes. Una circunstancia que vamos a profundizar con unas 2 lecturas que les voy a habilitar a través de plataforma para complementar este aspecto. Y quien desee profundizar mucho más la comprensión de por qué se produjo o cuáles las razones o cuáles los elementos que se tienen que tomar en cuenta respecto a la crisis hipotecaria del 2008, les recomiendo leer el libro de Ross Sorkin, que es Too Big to Fail, que precisamente es el fundamento para luego el desarrollo de un pequeño documental de HBO, una forma de documental de HBO, más parece película, sin embargo, hay muchas interpretaciones a veces sesgadas, pero que muestra en parte lo que aconteció en la crisis del 2008. Bueno, en todo caso, les recomendaría más revisar otro documental mucho más completo que se denomina Inside Job o Trabajo Interno, que es narrado por Matt Damon, que nos muestra todos los pormenores de las circunstancias que nos llevaron a la crisis hipotecaria del 2008 con la quiebra fraudulenta de Lehman Brothers, como también de otras entidades de intermediación financiera de escala global. Basilea II planteaba la modificación de los 2 tiers que se manejaban en Basilea I, con la incorporación de un nuevo tier. Se mantiene el eje 1 con el cálculo de los requisitos mínimos de capital. Se modifica brevemente también el eje 2 con el proceso de supervisión de la gestión de fondos propios y sobre todo se le da una incidencia mayor al ámbito de la disciplina del mercado, entendiendo que las mayores vicisitudes o circunstancias que se propician en el sector financiero se dan por una falta de disciplina, por una falta de cumplimiento de las previsiones normativas y a veces incluso la inexistencia de un parámetro regulatorio apropiado o de una supervisión propicia. Ya sea por una excesiva confianza en lo que denota las fuerzas del propio mercado, que en teoría establecerían un punto de equilibrio entre las operaciones a realizarse en el mismo, a diferencia de lo que pudiera determinar una regulación estatal o una regulación pública mucho más oportuna. Por eso la incidencia de Basilea II en establecer un criterio uniforme, un estándar internacional de cuáles pudieran ser las consideraciones a tomar en cuenta para propiciar un mercado disciplinado u ordenado. A esto se suma también
las previsiones de Basilea III como resultado de la propia crisis. ¿No? Las reformas de Basilea II corresponden al 2004, obviamente a años anteriores a que sean enunciadas. Y entre el 2004 y 2008, toda la serie de circunstancias que motivaron la crisis hipotecaria global y la afectación de varias de las economías más sólidas o más fuertes del planeta, trajo consigo la necesidad de un replanteo de los mecanismos de gestión de riesgo, sobre todo para evitar que vuelva a propiciarse una crisis como la que se evidenció en el año 2008. Claro, la crisis que actualmente se deviene por efecto de la pandemia o por efecto del COVID, tiene o reviste una serie de particularidades muy específicas, que no necesariamente nos retrotraen a lo que significó la crisis hipotecaria, ¿no? Pero que de todas formas también tendrán que valorarse o pensarse bajo el esquema de regulación financiera actual, ¿no? Por lo menos en cuanto a la adopción de una serie de lineamientos específicos. En el caso de Basilea III, además, se toma en cuenta una serie de factores en particular que se decide incorporar a la regulación o las recomendaciones de Basilea II. Bajo esa lógica, Basilea III plantea que se pueda dar un impulso político a través del Consejo de Estabilidad Financiera del G20 y que se refuerce las recomendaciones de Basilea I y Basilea II, añadiendo coeficientes de apalancamiento para la gestión de riesgo y también nuevos estándares de liquidez. Resumiendo, si quieren, en alguna medida lo que se plantea como parte del estándar de Basilea. En este caso, Basilea III, como fruto de la crisis, se enmarca sobre todo en un conjunto de iniciativas o alternativas plasmadas por el G20 para aumentar la resistencia del sistema financiero ante futuras crisis y que no nos tome por sorpresa como aconteció precisamente en el 2008. Bueno, eso de tomar por sorpresa es un decir, porque ya hubo sendos trabajos en los que se alentaba la posibilidad de una crisis de esta magnitud e incluso crisis posteriores que podrían adoptar o que podrían devenirse si no se toman ciertas previsiones o no, si no se toman ciertas consideraciones en particular. Y que la incidencia de nuevas reglas o nuevos estándares establecidos para Basilea III pueda reducir la contribución de la crisis a la afectación del sector financiero, ¿no? Y afrontar de esta manera los cambios que se propician en el mercado o en la participación de los diferentes sujetos dentro del sistema. ¿Qué cambios trascendentales se plantean en Basilea III? Pasar sobre todo de los tres ejes que se manifestaban en Basilea II, que se componen de la siguiente manera: un capital de uso común, de un mínimo de un 2% del total del 8%, del 8% de lo que es el capital de reserva mínimo que se establece como parte del capital de encaje o el capital para afrontar riesgo por parte de una entidad financiera. Entendiendo además que ese 8% dividido en un 4% para el TIR 1, para la determinación de las previsiones de Basilea II, se pueda constituir además con otros instrumentos que representen un 2% mínimamente. Y en lo que concierne a supervisión y disciplina del mercado, que pueda destinarse con instrumentos que representen el 4% para asumir los riesgos del mercado. ¿Cómo cambia? Se habla de un crecimiento del Fondo de Equidad Común a un 4.5% del resultante de ese 8%, más la incorporación de colchones de riesgo sistémico, anticíclico o colchones de conservación, que pueden ser cambiantes o pueden ser dinámicos acorde a las diferentes circunstancias que estuviera atravesando una economía o las finanzas de un país, sumado a otros instrumentos que puedan absorber las pérdidas y que representen mínimamente un 1.5% del capital de reserva de una entidad financiera. Y el TIR 2 de supervisión
que esté vinculado a un 2% del capital neto o del patrimonio neto de la entidad de intermediación. Básicamente, lo que ocurre con Basilea III es una suerte de reorganización de las previsiones de Basilea II y de incorporación de estos colchones a los cuales podamos recurrir cuando se tenga necesidad y que puedan ser variables en cuanto a su proporción o porcentaje con relación al patrimonio neto o el patrimonio global de la institución financiera. Aparte de aquello, también se incorpora un ratio de apalancamiento que ayuda a evitar el apalancamiento del sistema y frena cualquier intento de sortear los requerimientos de capital de riesgo, donde se tiene que el capital de nivel 1, sobre todo aquel que referimos en este caso a un fondo de equidad común y otros instrumentos, pueda destinarse a evitar el apalancamiento del sistema una vez que se coteja o se verifica respecto a los activos totales sin ponderar por riesgo, más las exposiciones fuera de balance o los derivados. Siempre entendiendo que este ratio de apalancamiento tiene que ser igual o mayor a un 3% del capital de riesgo o del capital neto, perdón, de la entidad financiera y que debe responder a los cálculos diarios que tienen que efectuarse por parte de las entidades de intermediación para favorecer una gestión cada vez más propicia en lo que concierne a el desarrollo de las actividades de intermediación financiera. Bajo esa misma lógica también se propone en Basilea III mejores estándares para controlar el riesgo de liquidez, sobre todo por los cambios propuestos en lo que concierne al coeficiente de cobertura de liquidez, donde los activos líquidos de alta calidad que permiten al banco sobrevivir 30 días a un escenario de estrés se ponderen con relación a las salidas netas de efectivo durante 30 días, debiendo ser iguales o mayores que el 100%. De la misma forma, se plantean los coeficientes de financiación neta estable, donde se establece que una cantidad aceptable mínima de financiación estable, basada en las características de liquidez de los activos, tanto dentro como fuera del balance, así como las actividades de la institución en un horizonte de un año, se vayan a comparar con el volumen, se vayan a comparar entre sí y que de estas deben ser siempre mayores al 100% de dicho resultado. De la misma forma, se plantean el empleo de nuevas herramientas de monitoreo en un uso conjunto de indicadores comunes respecto a la supervisión y monitoreo del riesgo de liquidez del sector financiero, ya sea a través de operaciones como el desfase de vencimientos o la concentración de fondeo dentro de las operaciones que se llevan a cabo en las entidades de intermediación financiera y que se sujetan también a la previsión o fiscalización por parte de ASFI. En lo que concierne a la gestión y supervisión del riesgo, se adopta la figura de las pruebas de tensión. Basilea III, en mayo del 2009, publicó los principios para la realización y supervisión de las denominadas pruebas de tensión, como un mecanismo en el cual se formule un conjunto integral de principios para buen gobierno y diseño, además de aplicación, de programas de pruebas de tensión. Estos programas de pruebas de tensión deben responder a los siguientes principios. Primero, en lo que concierne a los bancos y entidades de intermediación, las pruebas de tensión deben ser una parte integral de la cultura de buen gobierno y gestión de riesgos del banco. Eso denota que a lo largo de la gestión pública, o a lo largo de la gestión, en todo un periodo fiscal, las entidades de intermediación financiera debieran desarrollar varios procesos de evaluación o de pruebas de tensión, tanto para simular escenarios positivos, escenarios negativos o escenarios invariables o neutros, para poder tomar ciertas determinaciones en el caso de ocurrencia de dichos escenarios. Para ello, el banco debe utilizar un programa de pruebas de tensión que busque o promueva la identificación primero y luego asumir el control del riesgo
para mejorar la gestión del capital y también de la propia liquidez o de los ciclos de liquidez de la entidad financiera. Para ello, el banco o las entidades de intermediación deben mantener y actualizar periódicamente su marco de pruebas de tensión, que debe efectivizarse mínimamente una vez al mes y por lo tanto debiéramos tener un mínimo de 12 pruebas de tensión que se efectivizan en las entidades de intermediación financiera, una por cada mes. Las pruebas deberán cumplir además una serie de riesgos identificables que van desde el riesgo de crédito, riesgo de impago, riesgo país, riesgo de contraparte y otros que van a ser previstos o definidos en aplicación a los criterios establecidos en Basilea III y eventualmente los señalados en la normativa interna de cada país. En el caso boliviano, la recopilación normativa que se encuentra prevista entre las normas definidas por ASFI. Estas pruebas de tensión, además, deben identificar no solo la serie de riesgos, sino las áreas de negocio en las cuales se desenvuelve la entidad de intermediación financiera, sobre todo para procurar que el conjunto de la entidad sea valorada respecto a todas las actividades o las circunstancias que connota el desarrollo de sus labores cotidianas. Entendiendo además que estas pruebas de tensión deben cubrir diversos escenarios, incluidos los aspectos prospectivos, para intentar contemplar las interacciones del conjunto del sistema y los efectos de un proceso de retroalimentación con relación a los hallazgos determinados o ubicados en dichas pruebas de tensión. Mínimamente en los tres escenarios descritos: un escenario positivo, un escenario negativo y obviamente un escenario neutro donde no existiera ningún tipo de variación en el tiempo respecto a las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la entidad bancaria. Estas pruebas de tensión deben ser además verificadas por el regulador financiero para constatar de que se estuviera efectivizando un análisis prospectivo apropiado o adecuado de las circunstancias que afectan positiva o negativamente al desarrollo de operaciones dentro del mercado. De la misma forma, se hace referencia a los principios aplicables para el supervisor, para los entes de regulación o los entes de supervisión de la labor financiera. Los supervisores, en este caso, son responsables de llevar a cabo evaluaciones periódicas exhaustivas del programa de pruebas de tensión. Una vez que el banco o la entidad de intermediación financiera ha efectivizado el desarrollo de sus pruebas de tensión, estas tendrán que comunicarse, los resultados a los cuales se hubiera arribado, tendrán que comunicarse de manera efectiva al ente de regulación, para que éste a su vez pueda verificar y constatar los resultados obtenidos o el procedimiento y la metodología empleada para las pruebas de tensión en sí, ponderando los resultados de manera positiva o negativa con relación a dicho cotejo de información. Para ello, los supervisores o los entes de supervisión, en este caso ASFI, deben exigir a los directivos del banco la adopción de una serie de medidas correctivas cuando lo estimen necesario, si se identifican deficiencias importantes entre el programa de pruebas de tensión y las evaluaciones periódicas efectivizadas por el ente de supervisión. Razón por la cual los supervisores permanentemente deben evaluar y, en caso necesario, cuestionar el alcance y la severidad de los escenarios descritos en las pruebas de tensión aplicables al conjunto de la entidad. Razón por la cual la entidad de intermediación financiera se ve obligada a presentar todo un resguardo o respaldo del volumen de información considerada con respecto a las pruebas de tensión realizadas y que debe ser comunicadas por el oficial de cumplimiento en coordinación con otros funcionarios de las entidades financieras para que pueda propiciarse la valoración por parte del regulador financiero en nuestro país, dando cumplimiento al estándar definido por Basilea, así como también a las determinaciones propias
asumidas por el gobierno boliviano y por el regulador financiero. Los supervisores también deben incluir los resultados de las pruebas de atención del banco al examinar la evaluación interna del capital y la gestión de riesgo de liquidez. ¿No? Esto para transparentar toda la información que pudiera ser relevante para las entidades de intermediación financiera respecto al ejercicio de supervisión de parte del regulador. Para eso, además, los supervisores deben considerar la realización de las pruebas de atención basadas en escenarios comunes, en escenarios que se puedan propiciar dentro del desarrollo de operaciones del mercado en aplicación del tipo de entidad de la cual se refiera, haciendo alusión en el caso boliviano a lo que son los bancos comerciales o bancos múltiples, a diferencia de los bancos PYME o los bancos especializados en el sector productivo, además de otras formas de entidades de intermediación financiera reconocidas en el mandato de la Ley 393. Bajo esa misma lógica, los supervisores deben procurar entablar un diálogo constructivo con otras autoridades públicas del sector bancario para procurar identificar las vulnerabilidades sistémicas, ¿no? Entendiendo que este diálogo constructivo no solamente se efectiviza con el sector público nacional, sino inclusive con un sector de regulación a nivel internacional, para la adopción de una serie de medidas de bloque que puedan favorecer a la estabilidad del sistema financiero, no solo de un país, sino de toda una región. Esto con el propósito de poder identificar una serie de vulnerabilidades sistémicas que lamentablemente fueron en gran medida las que propiciaron, junto a muchos otros factores, la crisis hipotecaria del 2008 o la crisis financiera global que se propició entre septiembre y octubre de 2008. Respecto a la disciplina del mercado, el tercer TIR que se incorpora con Basilea III y que se replantea bajo, perdón, con Basilea II y que se replantea bajo el esquema de Basilea III, prevé sobre todo que las deficiencias de información en gran medida operadas o ofrecidas por bancos sobre la exposición al riesgo y la base de capital fueron una de las causales o una de las razones por las cuales la crisis se ahondó en el 2008, razón por la cual el comité exige que los bancos o entidades de intermediación financiera divulguen todos los elementos de su base de capital y las deducciones aplicadas, además de una conciliación de estados financieros, para transparentar este tipo de datos y que pueda servir para toma de decisiones por parte de los reguladores, proponiendo además a los bancos que ofrezcan información clara, completa, puntual sobre sus prácticas remunerativas con el objetivo de promover una disciplina de mercado mucho más eficaz. Porque este fue uno de los aspectos llamativos de la crisis del 2008. Así como hubo bancos y funcionarios en banca que se vieron severamente afectados, también hubo funcionarios de banca que se vieron bastante beneficiados con lo que significó la crisis del 2008, por una suerte de apuesta de los propios bancos contra sí mismos a través de los denominados empaquetados de activos o los CDOs, que de alguna manera buscaban reducir la incidencia de un excesivo riesgo que se propiciaba sobre todo en los créditos hipotecarios o los créditos vinculados a vivienda, bajo la premisa de que comúnmente un crédito de esta naturaleza suele ser bastante más efectivo, o por lo menos se pretende cumplirlo mucho más que en otros ámbitos, porque compromete la propia vivienda del deudor o la vivienda del acreditado. Situación que lamentablemente se mostró de una manera distinta fuera de la indisciplina del propio mercado, de aún teniendo conocimiento de los probables aspectos negativos de la colocación de créditos a quien no correspondía colocarlos, pues decidieron asumir una apuesta de riesgo que en última instancia les cobró una factura bastante alta, ¿no? En el libro de Andrew Ross Sorkin precisamente se aborda de muy buena manera este aspecto
para complementar las diferentes circunstancias que conllevaron a la crisis hipotecaria. El sistema financiero, por lo tanto, descansa en una serie de previsiones y parámetros de lo que concierne una operación oportuna o una operación adecuada de las labores de intermediación o las labores de regulación, en lo que se refiere sobre todo a un esquema propicio o un esquema adecuado de regulación, ¿no? Y que este primer tema, pues lo abordamos precisamente bajo un esquema de introducción a lo que concierne el sistema financiero de nuestro país y la incidencia del derecho financiero en tal lógica. Porque si hablamos de regulación, hablamos necesariamente de derecho financiero o de un derecho de entidades financieras que plasma sobre todo una serie de normas o una serie de preceptos normativos que buscan solventar y solidificar los aspectos positivos de una regulación respecto al comportamiento efectivizado dentro del sistema. Para ahondar este aspecto, para reforzar este aspecto, vamos a proceder a una pequeña revisión rápida de una de las lecturas que les proporciono a través de plataforma UPB o plataforma de UPB virtual, con el objetivo de que podamos, como les digo, pues, reforzar este contenido y lo podamos trabajar por grupos. Para ello voy a habilitarles en un instante las salas divididas para que podamos hacer una revisión rápida de una de las primeras lecturas para el módulo que está relacionado al sistema financiero, la regulación financiera y también la política del Banco Central. Esta primera lectura, que está identificada en lo que concierne nuestro apartado de UPB virtual, es una sección del libro que va de la página 92 a la página 114, concretamente el libro de Thomas Cargill, que aborda el aspecto del sistema financiero y todo lo que hemos mencionado. Les pediría entonces, por favor, que podamos ingresar a plataforma UPB para descargar y habilitar este libro. De la misma forma, está la identificación de qué página vamos a propiciar su lectura y que esto va a derivar también en el análisis que van a efectuar en grupo, ¿no? Para ello vamos a conformar enseguida los grupos. Voy a abrir las salas divididas para que primero puedan interactuar entre ustedes y el resultado o el consenso de la revisión de este capítulo, que es cortito, el que van a revisar, puedan ustedes participar también en un foro de revisión o en un foro habilitado para el efecto, ¿no? En plataforma. Entonces ya está la lectura proporcionada en plataforma UPB. También de la misma forma está la identificación del trabajo que van a efectuar, las páginas, de la página 92 a la 114, para que puedan revisar dicho contenido y comenzar a interactuar primero entre ustedes, viendo lo que se menciona en el mismo y la incidencia de tales circunstancias con relación al sistema financiero y la necesidad de una regulación apropiada. Después de haber hecho esa pequeña revisión, pues ya van a poder acceder a el foro sobre la primera lectura, que también está habilitado a continuación y que va a estar abierto desde hoy hasta el día viernes. O sea, no es algo que necesariamente tengan que agotar el día de hoy, pero sí va a comprometer una parte de su trabajo, porque tienen que primero revisar algunas de las incidencias de la regulación para tratar de entender cómo es que se propició todos los factores previstos en la crisis hipotecaria del 2008, sobre todo para procurar evitar que esta vuelva a propiciarse. Tenemos en este momento entonces 19 estudiantes conectados. Lo que voy a hacer es generar las salas divididas. En este caso vamos a crear
unas 4 salas y vamos a pues organizar los grupos de forma aleatoria. Ya después, cuando llevemos a cabo otras actividades, es posible que podamos reconfigurar dichos grupos. Vamos a definir el lapso de tiempo para este trabajo, que va a consistir en unos 20 minutos, para que puedan propiciar primero la lectura, organizarse en ese sentido y ir viendo los contenidos para luego participar de manera individual o grupal, como definiendo las consideraciones en base a lo señalado en la lectura. Ya están abiertas todas las salas. Por favor, les pediría que puedan irse sumando a cada una de ellas en base a las asignaciones y procedan a la revisión de la lectura proporcionada.